A veces, las palabras más poderosas no se gritan, se susurran, y otras veces cruzan siglos enteros solo para encontrar a quien aún sabe escuchar con el corazón. En una era donde los sentimientos fueron archivados, las cartas prohibidas y los recuerdos reducidos a datos inútiles, una tinta antigua resiste. Una carta escrita a mano como un suspiro que no quiso morir. Esta es la historia de Elian, un archivista del año 2471 que jamás pensó sentir. Y sin embargo, todo cambió con una hoja de papel olvidada, una promesa escrita desde el pasado, y una verdad que no podía explicarse con la lógica de las máquinas. Quizá el tiempo no sea una línea, sino un eco que vuelve para mostrarnos lo que somos y recordarnos aquello que no deberíamos haber perdido. La capacidad de amar, de llorar, de soñar. Quédate conmigo esta noche. Respira profundo, cierra los ojos y deja que esta historia acaricie tu mente como un recuerdo lejano, porque puede que tú también, en algún rincón del alma, estés esperando recibir la última carta. Año 2471. La humanidad ya no caminaba sobre la tierra como lo hacía antes. Las ciudades se habían elevado hacia el cielo, envueltas en estructuras flotantes, cristalinas, donde la gravedad era opcional y el clima una programación. No existían más las estaciones, ni los ríos, ni el olor a tierra mojada después de la lluvia. Todo era eficiente, perfecto y vacío. En la colmena central 4b, una de las miles que orbitaban la Tierra desde la gran migración del siglo XXIII, vivía Elian, archivista de nivel 3, encargado de registrar y mantener el orden de los datos históricos digitalizados. Cada día, a la misma hora, Elian entraba en la bóveda de memoria, donde millones de recuerdos ajenos eran almacenados, comprimidos y preservados para una humanidad que ya no los necesitaba. Ya nadie leía, ya nadie escribía. Las emociones, consideradas obstáculos para el desarrollo, habían sido minimizadas mediante implantes neuronales desde el nacimiento. El amor, el duelo, la nostalgia, todo eso era parte de un pasado romántico y desordenado, que las nuevas generaciones solo conocían como archivos académicos, leídos por IA y repetidos como fragmentos lejanos sin sentido. Elian no era diferente, o al menos eso creía. Había sido entrenado para ignorar las pulsaciones erráticas de su corazón, para no prestar atención a los sueños que a veces aparecían en sus ciclos de descanso. Sueños en los que sentía cosas inexplicables, como si alguien le estuviera llamando desde un lugar que no sabía nombrar. Una tarde de mantenimiento rutinario, mientras revisaba una sección olvidada de los archivos físicos, una reliquia que casi nadie consultaba, su escáner detectó una anomalía. Entre documentos descompuestos por el tiempo, encontró una caja sellada con cera, roja, con símbolos a mano. Algo totalmente fuera de protocolo. Elian activó su escáner de autenticidad. No había registros digitales de aquel objeto. Su fecha estimada, año 2067. Adentro, una sola cosa, una carta escrita a mano, con tinta azul y papel real. El sobre llevaba un nombre, para quien aún sepa escuchar. Elian dudó. La lógica dictaba que debía reportarla al Departamento de Residuos Históricos, pero algo en él, algo inexplicable, se resistió. Contra toda regulación, se llevó la carta a su módulo de descanso. Durante horas la observó, sin atreverse a abrirla. Le temblaban los dedos, aunque no entendía por qué, como si algo dormido en su interior comenzara a despertar. Al final, cuando la oscuridad artificial de la noche cubrió su cápsula, se rindió, rompió el sello. La carta decía: si estás leyendo esto, entonces el mundo ha olvidado.
Si aún sientes algo al tocar estas palabras, entonces todavía queda esperanza. Yo no soy nadie importante, solo alguien que amó demasiado en 1902, una época que no supo qué hacer con el amor. Esta carta no es para dar respuestas, sino para hacerte recordar. Porque tú, quien seas, necesitas recordar lo que fuimos, lo que perdimos, lo que aún podemos ser. Algún día, estas palabras encontrarán el corazón adecuado, y cuando eso ocurra, por favor, no las ignores. Elian no entendía, pero tampoco podía apartar los ojos de la hoja. Su corazón, ese músculo olvidado por la ciencia, latía con una fuerza que nunca había sentido. Y por primera vez en su vida, una lágrima descendió sin permiso por su mejilla. No sabía qué era, no sabía por qué, pero esa carta lo había tocado, lo había roto. En los días siguientes, Elian no pudo concentrarse. Revisó los archivos del año 2067 buscando pistas, guerras pequeñas, cambios climáticos, los primeros movimientos antitecnológicos. Nada relevante. Nadie con un perfil destacado que encajara con la letra, ni registros de mensajes similares. La carta parecía un fantasma, una anomalía emocional. Pero cada noche volvía a leerla, y cada vez encontraba algo nuevo. Una palabra que antes no había notado, una emoción que no sabía que existía. Sin saber cómo, comenzó a escribir, primero en su interfaz, luego con papel que solicitó bajo pretextos académicos, y finalmente con una pluma que él mismo creó con materiales reciclados. La tinta la preparó con restos de pigmentos que encontró entre archivos visuales antiguos. Escribía sin destino, sin saber a quién, pero necesitaba hacerlo, como si su alma, esa palabra obsoleta, tuviera por fin algo que decir. Las noches dejaron de ser silenciosas. Los sueños, antes informes e incómodos, comenzaron a ser cálidos. Imágenes de árboles, de personas abrazándose, de voces dulces, y una sensación profunda de que en otro tiempo él había amado una de esas noches. Mientras dormía con la carta entre las manos, escuchó una voz. No era electrónica, no era su sistema de descanso, era real, humana, suave. Elian despertó agitado, miró a su alrededor. Nada, solo su cápsula blanca, impoluta, silenciosa. Pero juraría que alguien lo había llamado. Elian, ven a casa. Fue entonces cuando comprendió. La carta no era solo un mensaje, era una llave, y tal vez, solo tal vez, su propósito como archivista no era conservar lo que se había perdido, sino encontrar el camino de regreso a ello. El zumbido eléctrico de la ciudad no cesaba nunca. En el año 2471, las noches eran tan luminosas como el día, no por la presencia de estrellas, las cuales ya casi nadie miraba, sino por las pantallas flotantes, los drones de vigilancia y las torres de datos que llenaban el cielo con destellos fríos y constantes. No obstante, entre ese mar de tecnología y acero, quedaban reductos de silencio, rincones donde la historia aún hablaba, susurrando entre ruinas o detrás de puertas olvidadas. Uno de esos rincones era el archivo de las cosas perdidas, ubicado debajo de una estación de tren abandonada. El archivo era un laberinto subterráneo de estanterías ecrú, gavetas de madera y vitrinas estancadas en el tiempo. Allí, sin que la mayoría de los ciudadanos lo supiera, se guardaban objetos sin dueño, mensajes sin respuesta, memorias descartadas por un mundo que ya no miraba hacia atrás. Y ahí fue donde Ada encontró la carta. Había sido enviada desde 1900, el pasado, al menos eso decía la anotación de la cubierta, y sellada con un símbolo que ya nadie reconocía, un círculo cruzado por una pluma.
Nadie sabía quién la había escrito ni a quién se dirigía. Lo único claro era la fecha. 31 de diciembre de 2471, y estaba marcado con un asterisco rojo, el tipo de símbolo reservado para las cosas que no debían ser abiertas, o que debían ser recordadas en silencio. Pero Ada, con sus manos temblorosas y su corazón lleno de preguntas, no pudo resistirse. Ella había llegado al archivo por accidente, o eso creía, buscando refugio de un apagón temporal en la red ciudadana que la había dejado desconectada de su rutina habitual. Lo que encontró fue una historia que no solo cambiaría su percepción del tiempo, sino también su propósito en el mundo. Cuando rompió el sello de la carta, una suave brisa cálida, imposible en un subterráneo estéril, acarició su rostro. La tinta no se había desvanecido. La caligrafía, aunque antigua, era firme y elegante. Y las palabras que leía parecían dirigidas directamente a ella, como si su llegada a ese lugar hubiera estado planeada desde hacía siglos. Si esta carta ha llegado a tus manos, es porque aún queda alguien dispuesto a sentir. Así comenzaba la misiva. No mencionaba un nombre, ni un lugar específico, pero sí hablaba de un viajero, un hombre, o quizá una mujer, la carta jamás lo especificó, que había cruzado el tiempo no para cambiar el mundo, sino para recordarle al mundo lo que era verdaderamente importante. El viajero había dejado pequeñas pistas en cada rincón del planeta, palabras escondidas en canciones, recuerdos sembrados en esculturas, sentimientos encapsulados en grabaciones olvidadas. Todo con la esperanza de que algún día alguien los encontraría. Ada leía con el corazón latiéndole con fuerza. Cada línea de esa carta era un eco de verdades que ella había sentido, pero nunca había podido poner en palabras. Decía que en un mundo donde la tecnología dominaba cada segundo, el tiempo se había vuelto una ilusión, que el verdadero viaje no era hacia el pasado ni hacia el futuro, sino hacia adentro, hacia los recuerdos que construyen el alma. No vine para advertir sobre un desastre, ni para corregir errores. Solo vine a sembrar algo que se había perdido, el valor de una promesa. Esa frase la conmovió profundamente, porque, aunque nunca lo había dicho en voz alta, Ada se sentía sola, rodeada de conexiones digitales, pero desconectada de sí misma. Había vivido persiguiendo metas impuestas por algoritmos, por estadísticas de eficiencia, por rutinas programadas que le decían cuándo dormir, qué comer, a quién amar. Y sin embargo, ahí estaba esa carta, hablándole como ningún ser humano lo había hecho en años. A medida que continuaba leyendo, comprendía que el viajero no había dejado un mensaje para cambiar el curso de la historia, sino para que alguien la recordara con cariño. Hablaba de un amor perdido en otra línea del tiempo, de una canción que una vez fue cantada bajo la lluvia, de un árbol que aún florecía cada primavera en una colina que ya no existía. Todo estaba teñido de una melancolía suave como la luz del atardecer filtrándose entre hojas doradas. Ada cerró los ojos. En su mente pudo ver al viajero, no como una figura heroica o futurista, sino como un ser humano cualquiera, cansado, pero lleno de esperanza, caminando entre ciudades, grises, con una mochila gastada, un cuaderno bajo el brazo y un reloj roto en la muñeca. Alguien que había visto demasiadas cosas desaparecer, pero que aún creía en las palabras, en los abrazos, en las cartas escritas a mano. Al final del mensaje, una frase le heló el alma. Estaré esperando tu respuesta, sin importar cuánto o tarde, porque el tiempo, cuando hay amor, siempre sabe esperar. Ada guardó la carta contra su pecho. En ese instante comprendió que no estaba destinada solo a encontrar mensajes del pasado, sino también a responderlos, a ser parte de una conversación que cruzaba siglos, y aunque no sabía cómo ni cuándo,
Sabía que esa carta era el comienzo de algo, un llamado, una misión. Subió las escaleras del archivo de las cosas perdidas y al emerger a la superficie, algo había cambiado. El cielo seguía cubierto de luces artificiales, pero en su interior, una llama antigua acababa de encenderse. Sabía que, en algún rincón del tiempo, alguien estaba esperando. Y ella no pensaba dejarlo solo. Los días siguientes a aquel encuentro, con la carta no fueron normales para Ada. Aunque el mundo continuaba igual, las torres de datos zumbaban con su canto interminable, los drones patrullaban los cielos, los algoritmos dictaban los ritmos del día. Algo en ella había cambiado para siempre. Cada mañana, antes de sincronizarse con la red, abría la carta una vez más. No para leerla de nuevo, sino para sentirla. Era como si aquel papel, de bordes suavemente desgastados y tinta aún viva, tuviera vida propia. A veces, Ada juraba que podía escuchar un leve murmullo cuando la desplegaba, como si las palabras aún vibraran, como si el viajero, ese ser que no tenía rostro ni tiempo, le hablara entre líneas. Un día, sin saber bien por qué, se levantó más temprano de lo normal, desactivó el despertador digital y dejó el comunicador en casa. Guardó la carta en su abrigo y caminó sin rumbo por la ciudad. Lo hacía con pasos suaves, observando los rostros apagados de quienes pasaban, todos conectados, todos ajenos, todos apurados hacia alguna meta invisible. Ada sentía que ya no pertenecía del todo a ese flujo. Algo dentro de ella deseaba ir, en contra de la corriente. Pasó por un mercado de piezas recicladas, por un viejo café que usaba luz cálida en lugar de paneles flotantes, por una plaza donde algunos niños aún jugaban sin casco de inmersión. Y entonces lo vio. Un reloj, no uno digital, sino uno de esos antiguos con engranajes a la vista y agujas que giraban con lentitud casi poética. Estaba dentro de una vitrina de cristal, polvoriento, olvidado, como una reliquia que nadie había querido arreglar. Pero había algo en ese reloj que le hablaba. Entró a la tienda. El dueño, un hombre de cabello blanco y mirada tranquila, la saludó con un gesto silencioso. Ella señaló el reloj sin decir nada. «No funciona», dijo él con voz áspera pero amable. «Se detuvo hace mucho tiempo. Nadie lo ha querido». El comprar, Ada lo observó de cerca. No le importaba si marcaba la hora o no. Lo que le intrigaba era lo que representaba. Un tiempo que no dependía de servidores ni satélites. Un tiempo lento, humano. «¿Puedo verlo más de cerca?», preguntó. El hombre asintió. Abrió la vitrina y colocó el reloj en sus manos. Era pesado, pero cálido. Al tocarlo, sintió una corriente leve recorrerle la piel. No era electricidad, era memoria. Con cuidado, lo giró. En la parte trasera, grabado en el metal envejecido, había un símbolo, el mismo que tenía la carta, un círculo atravesado por una pluma. «¿Sabe qué significa esto?», preguntó al tendero. El hombre la miró con una ceja alzada. «Hace mucho que nadie me pregunta eso. Dicen que es el sello de los que soñaban, los que antes escribían cartas, los que creían que los recuerdos podían viajar en el tiempo. ¿Y cree que es posible?». Él sonrió. No como alguien que cree o no cree, sino como alguien que ha visto demasiado para necesitar una respuesta. Algunas cosas no necesitan probarse, solo necesitan sentirse. Ada salió de la tienda con el reloj en brazos. No preguntó el precio. El dueño tampoco lo mencionó. Simplemente intercambiaron miradas y un silencio que lo decía todo. A partir de ese día, el reloj se convirtió en su compañía constante. Aunque no tuviera manecillas que se movieran, era como si marcara algo más importante, el ritmo del alma. En las noches, lo colocaba junto a su cama, justo al lado de la carta. A veces,
Soñaba con sonidos metálicos suaves, como si desde dentro del reloj alguien intentara reparar algo muy antiguo, muy profundo. Y en uno de esos sueños, Ada vio al viajero. No tenía rostro, como siempre, pero esta vez llevaba una libreta en la mano. Estaba sentado bajo un árbol escribiendo. No hablaba, solo escribía, y cuando terminaba cada frase, la hoja brillaba, con una luz tenue y flotaba hacia el cielo como si buscara su destino. Ella quiso acercarse, pero algo la detuvo. No miedo, sino respeto. Sentía que aún no era su momento. Al despertar, tenía una certeza: la carta no era la única. Si había llegado a sus manos, entonces debía haber más. Mensajes repartidos en distintos puntos del tiempo, esperando ser encontrados. Y si ese viajero era real, y cada fibra de su ser le decía que sí, entonces su misión no era solo recordar, sino continuar. Así nació en su mente la idea del proyecto Memoria. Empezó en secreto. Cada semana, en lugar de sincronizarse con la red global, se perdía por las calles, buscando señales. Visitaba librerías antiguas, bibliotecas que aún conservaban archivos físicos, estaciones abandonadas, parques olvidados. Cada tanto encontraba algo: una hoja suelta con frases manuscritas, una piedra marcada con palabras suaves, un fragmento de voz en una grabación oxidada. No todos los mensajes eran claros. Algunos eran apenas sensaciones, pero todos compartían el mismo pulso, y todos, de alguna forma, hablaban de lo mismo: la importancia de recordar, de no olvidar lo que significa sentir. Cada hallazgo lo registraba en una libreta, pero no una digital. Usaba papel reciclado, tinta negra y su propia letra. Quería que su memoria también pudiera sobrevivir al tiempo, que, como la carta que cambió su vida, sus palabras pudieran encontrar a alguien más en el futuro. Una noche, mientras ordenaba sus notas, encontró algo inesperado en la parte posterior del reloj. Un compartimiento secreto. Lo abrió con cuidado. Dentro había otra carta, más pequeña, más vieja, con la tinta casi desvanecida, pero el mismo símbolo en la cubierta. Y entonces supo que el reloj no era solo un objeto, era un mensajero. Ada respiró hondo. Tenía ahora 2 cartas, 2 historias y muchas más por venir, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con los ojos cerrados, porque entendió que la historia no terminaba con el viajero, apenas estaba comenzando con ella. La 4ª carta llegó, en un día que parecía cualquier otro, pero en el aire flotaba una tensión sutil, casi imperceptible, como si el universo mismo contuviera el aliento. Estaba escrita en un tono distinto, más íntimo, más reflexivo. Era como si el autor ya no escribiera para advertir, ni siquiera para orientar, sino para confiar. Con cada palabra, compartía algo de sí mismo que no había aparecido en las cartas anteriores: dudas, miedos, recuerdos, una humanidad profundamente sentida. «Querida alma del presente», comenzaba la carta, como si supiera que quien la leería no sería un experto ni un líder, sino simplemente alguien que buscaba entender. «Quizás te preguntes por qué escribo, por qué dejo palabras en el viento, sabiendo que no hay certeza de que lleguen. Pero he aprendido que escribir no es para quien recibe, sino para quien ya no puede quedarse callado. Estas cartas son mi forma de resistir al olvido». La lectura de aquella carta causó una impresión particular en Mael. No era un documento técnico, ni un mapa hacia el futuro. Era una confesión, y eso lo hacía aún más valiosa. El viajero del tiempo, pues ya nadie dudaba de su existencia, revelaba que las primeras veces que intentó cambiar algo en el pasado había fracasado. Cada viaje tenía un costo, y ese costo no siempre era visible. A veces era una memoria que se desvanecía, otras, una parte de su identidad que se fragmentaba entre épocas. Mael anotó:
El tiempo no perdona a quien lo desafía, y sin embargo, hay quienes eligen desafiarlo por amor a quienes aún no han nacido. La carta hablaba también de un lugar, una ciudad suspendida sobre un lago de mercurio, donde las noches no existían y el sueño había sido reemplazado por simulaciones de descanso. Allí, decía el autor, comenzó a escribir las primeras cartas, en secreto, codificándolas en papel orgánico resistente al tiempo. Su intención nunca fue cambiar la historia entera, sino despertar conciencias, una por una. No necesitamos héroes que salven el mundo, decía un fragmento de la carta. Necesitamos corazones que escuchen el murmullo del tiempo y se atrevan a actuar con compasión. El equipo de archivistas, ingenieros y filósofos que trabajaban junto a Mael guardaba silencio cada vez que se leía una carta nueva. Era como entrar en un templo invisible, donde cada palabra era sagrada por su rareza, su belleza y su carga emocional. Pero algo más ocurrió con la cuarta carta. Por primera vez aparecía una coordenada, no en forma de ubicación física, sino una coordenada temporal, un código cifrado que, al ser descifrado por el equipo, apuntaba al 24 de diciembre del año 2471 a las 23:59:59, un segundo antes de terminar el año. ¿Por qué marcar ese instante exacto?, preguntó una joven semióloga del equipo, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué espera que ocurra en ese segundo? Mael no tenía la respuesta, pero sentía que la carta era un aviso de algo que aún no habían comprendido del todo. La fecha parecía estar cargada de intención, como si el viajero hubiera elegido el último segundo del año por razones que trascendían lo simbólico. Tal vez era una ventana, tal vez era una despedida. En otra parte de la carta, el viajero contaba algo que ninguno esperaba. Una vez me enamoré en el siglo XXI, durante uno de mis primeros saltos, antes de entender los límites del tiempo. No podía quedarme, no debía, pero durante 14 días compartí una vida que no me pertenecía. No he vuelto a verla, no recuerdo su rostro, pero a veces, cuando escribo, creo que es a ella a quien le hablo. Aquella confesión desgarradora sacudió a todos. La figura del viajero ya no era un mito frío o un observador lejano. Era alguien con alma, con heridas, con nostalgia. Y eso hacía que sus cartas pesaran más que cualquier tratado, más que cualquier advertencia científica. Mael, en su diario, escribió esa noche: quizá lo más importante no sea cómo viajamos en el tiempo, sino por qué, y qué estamos dispuestos a perder por hacerlo. A partir de la cuarta carta, la comunidad científica que seguía el proyecto comenzó a dividirse. Algunos creían que se trataba de un sofisticado experimento narrativo, una ficción con elementos de realidad. Otros defendían que era la prueba definitiva de una tecnología que aún no comprendíamos. Pero para Mael, las cartas no necesitaban ser probadas en laboratorio. Su verdad estaba en lo que despertaban: empatía, reflexión, compromiso. Mientras tanto, el reloj avanzaba inexorablemente hacia el fin de año. Faltaban poco más de 2 meses para llegar a ese segundo señalado en la carta. Mael comenzó a tener sueños con ciudades sumergidas, con árboles que cantaban canciones del futuro, con trenes que viajaban sobre hilos de luz entre eras distantes. En sus sueños, el viajero caminaba solo, dejando cartas tras de sí como semillas. El equipo redobló los esfuerzos de análisis. Decidieron preparar una cápsula temporal que sería activada exactamente a las 23:59:59 del 31 de diciembre de 2471. Sería una transmisión universal, un mensaje de retorno. Por primera vez, no solo recibirían, intentarían enviar algo de envuelta. Nadie sabía si el viajero lo recibiría, pero todos sentían que era lo correcto. La cuarta carta cerraba con una frase que Mael subrayó en tinta azul: si algún día recibo una respuesta,
Aunque sea en forma de silencio compartido, sabré que no escribí en vano. Y así, con esa esperanza suspendida en el tiempo, el mundo entero empezó a prepararse para un momento que tal vez solo duraría un segundo, pero que podría cambiarlo. Todo. El eco del pasado se convirtió en una melodía constante en la mente de Lía. Aquellas cartas amarillentas, con la tinta desvanecida por el paso del tiempo, no eran simples relatos, eran puentes. Puentes entre épocas, entre decisiones, entre sueños que alguna vez fueron sembrados y que ahora, en el año 2471, comenzaban a florecer de formas inesperadas. Después de la restauración de la tercera carta, algo cambió. No era solo que el contenido resultaba profundamente conmovedor, sino que parecía resonar con los eventos que estaban ocurriendo en la actualidad. Aquella carta hablaba de una elección que definía el rumbo de una comunidad olvidada por la tecnología y la velocidad del progreso. Hablaba de cómo, en un rincón del mundo devastado, un pequeño grupo de personas había decidido apostar por el diálogo en lugar de la guerra, por la memoria en lugar del olvido. Esa carta, firmada por una mujer de nombre Emma, cuyo rostro jamás conocerían, parecía estar escrita no solo para su tiempo, sino también para el de Lía. Fue entonces que entendió algo que no había considerado del todo. Esas cartas no eran documentos aleatorios, perdidos por el caos o el abandono. No, habían sido cuidadosamente guardadas, quizás incluso plantadas, con la esperanza de ser encontradas en un futuro donde su contenido pudiera hacer la diferencia. Y ese futuro era ahora. Durante días, Lía dejó de atender otros proyectos. Se encerró en la pequeña sala de restauración del archivo, rodeada de escáneres, microfibras, lupas ópticas y una vieja lámpara que había heredado de su abuelo. Su mundo se redujo al papel y a las palabras. Cada línea que leía parecía iluminar partes de su alma que ella no sabía que estaban apagadas. Cada carta abría una puerta hacia el entendimiento del ser humano más allá de los avances tecnológicos. Lo esencial no había cambiado. El miedo, la esperanza, el amor, el perdón. En una noche particularmente silenciosa, mientras una fina lluvia golpeaba suavemente el techo del domo, Lía encontró la cuarta carta. Esta estaba sellada con una cinta que parecía resistirse al paso del tiempo. No había nombre en el exterior, solo una fecha, 3 de noviembre de 2413. La abrió con cuidado, y en cuanto sus ojos comenzaron a recorrer las primeras líneas, un escalofrío le recorrió la espalda. La carta era para ella, no en sentido literal, era imposible. Pero las palabras hablaban directamente a alguien que vendría después, a alguien que estaría buscando sentido en medio del ruido del mundo. Describía con ternura la angustia de vivir en una época donde el silencio era escaso, donde todo era información sin emoción, velocidad sin dirección, y decía, con una calma que solo la sabiduría del tiempo ofrece: si encuentras esta carta es porque aún queda alguien que cree que las palabras pueden sanar. No te rindas, tu tiempo es importante. Lía dejó caer el papel lentamente sobre la mesa y apoyó la frente contra sus manos. Lloró, no de tristeza, sino de un alivio profundo, casi espiritual. Era como si alguien la hubiese estado esperando por más de medio siglo para decirle que no estaba sola. Al día siguiente, algo nuevo brillaba en sus ojos. No era solo la pasión de una archivista fascinada con su hallazgo. Era propósito. Decidió que ya no bastaba con restaurar y leer las cartas. Tenía que compartirlas. Tenía que permitir que otros sintieran lo que ella había sentido, que recordaran, que soñaran, que creyeran nuevamente en la belleza de una palabra escrita con el corazón. El primer paso fue reunir al Consejo Cultural del Instituto. Presentó su proyecto con voz firme y serena.
Mostró fragmentos de las cartas, compartió pasajes, dejó que el poder de las historias hablara por sí mismo. Los rostros frente a ella pasaron de la indiferencia habitual a una atención reverente. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, una mujer del consejo, una anciana de cabello blanco recogido con una pinza de mariposa azul, se levantó, caminó hasta donde estaba Lía y simplemente le tomó la mano. «Hace mucho que no escuchábamos algo tan humano», dijo. «Adelante. Haz que este archivo vuelva a respirar». Y así comenzó el proyecto que cambiaría la vida de muchos. Cartas para el futuro. Una iniciativa donde se restaurarían, digitalizarían y narrarían en voz alta todas las cartas del archivo, una por una, en una plataforma abierta, gratuita, sin algoritmos, sin interrupciones. Solo voz y palabra. Solo historia y alma. Las primeras reproducciones llegaron tímidas, un puñado de personas, en su mayoría investigadores, artistas o curiosos del pasado. Pero pronto algo inesperado ocurrió. Las cartas comenzaron a tocar corazones. Se volvieron virales en una red donde los algoritmos no sabían qué hacer con ellas. No eran escandalosas, no eran cómicas, no eran competitivas, pero eran reales, eran necesarias. Personas en lugares distantes comenzaron a escribir sus propias cartas en respuesta, no para ser enviadas, sino para ser guardadas, para que alguien en algún otro tiempo las encontrara. Las llamaban cartas espejo. Algunas de ellas eran dirigidas directamente a los autores del pasado, otras eran simplemente confesiones que necesitaban encontrar una página. En pocos meses, Cartas para el futuro se convirtió en un movimiento silencioso, como un río subterráneo de ternura y memoria. En el centro de todo eso, Lía, ya no como archivista, ya no como restauradora, sino como puente, como guardiana de un legado que había esperado pacientemente por un alma dispuesta a escucharlo. Así cerraba otro capítulo, no solo en la historia del archivo, mas en la vida de una mujer que, al buscar el pasado, terminó encontrando su futuro. El amanecer se filtraba por los vitrales del archivo central como si fueran retazos de un sol antiguo. La luz dorada acariciaba los estantes, los libros suspendidos en cápsulas de aire, las cartas cuidadosamente dispuestas en vitrinas flotantes y, sobre todo, iluminaba el rincón donde ahora trabajaba Lía. No era ya una simple restauradora. Se había convertido, sin saberlo, en algo más profundo, en la guardiana de las voces que se negaban a desaparecer. Desde que Cartas para el futuro había salido a la luz, la atmósfera del archivo había cambiado. Gente que antes apenas cruzaba sus puertas, ahora llegaba en silencio, como si visitaran un santuario. Algunos caminaban entre los textos con reverencia, otros se detenían frente a las vitrinas a leer las cartas proyectadas en papel digital, y muchos simplemente se sentaban en las zonas de lectura, donde una voz suave narraba fragmentos seleccionados. No era solo un espacio para la memoria, era un espacio para sanar. Lía pasaba los días leyendo nuevas cartas encontradas, clasificándolas, restaurando los textos a mano cuando era posible. Había desarrollado una técnica para preservar la caligrafía original, incluso cuando el papel estaba deteriorado. Cada línea recuperada era una victoria, una chispa de vida rescatada del olvido. Una tarde, mientras revisaba una caja metálica con sellos del año 2394, encontró algo inesperado. Era un sobre sin fecha, sin remitente, solo con una palabra, escrita en tinta negra ya desteñida: instrucciones. Su curiosidad venció la prudencia. Lo abrió con sumo cuidado, temiendo que el contenido pudiera estar demasiado frágil. Pero el papel, sorprendentemente, estaba casi intacto. La carta no era una historia, era una guía. Decía: quien encuentre este sobre no está aquí por azar.
Las cartas que están por llegar no deben ser solo leídas, deben ser comprendidas. Existen patrones, algunas están conectadas, algunas deben leerse en un orden específico. Solo así el mensaje completo podrá entenderse. Si estás dispuesta, busca el símbolo del círculo partido. Allí comenzará el verdadero propósito. El corazón de Lía latió con fuerza. Nunca antes había visto ese símbolo en las cartas, o al menos no lo había notado. De inmediato, corrió al archivo holográfico, filtrando por imágenes escaneadas de todos los sobres. Y ahí estaba. Pequeños detalles, esquinas marcadas, sellos con formas semicirculares. La mayoría pasaban desapercibidos. Hasta ahora. Pasó las siguientes semanas clasificando esas cartas con el símbolo. Las fue organizando por fecha, por autor, por tema. Al principio parecían desconectadas, pero conforme avanzaba comenzaron a surgir patrones. Algunos nombres se repetían, otros eran mencionados como si se tratara de leyendas. Y entonces, en una carta del año 2419, apareció un nombre que Lía jamás olvidaría. Nico. Era el nombre de su abuelo. Su respiración se detuvo por un segundo. No era una coincidencia. Nico había sido uno de los primeros exploradores de los archivos enterrados tras la gran tormenta solar. Siempre le hablaba a Lía de la importancia de conservar el pasado, de cómo cada palabra tenía un peso que no debía ignorarse, pero nunca había mencionado haber escrito una carta, y mucho menos una con el símbolo del círculo partido. Temblando, buscó la carta en físico. Estaba allí, en el archivo B4, sección reservada para documentos sin identificación clara. La extrajo con delicadeza, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrarla por dentro. La abrió. Si alguna vez llegas a leer esto, es porque mi fe no fue en vano. Sabía que alguien como tú, mi pequeña estrella, entendería que el pasado no está muerto. Está dormido, esperando ser despertado por manos que sepan escuchar. Las cartas, Lía, son parte de algo más grande. Son fragmentos de una memoria colectiva que fue fragmentada para protegerla de la extinción. Estás cerca. Sigue buscando. No tengas miedo de lo que encuentres. Estaré contigo en cada palabra. Lía dejó caer la carta con suavidad, mientras una lágrima cálida descendía por su mejilla. Todo cobraba sentido, su impulso, su obsesión, su instinto de conservar cada página, cada letra. Era algo que venía de mucho más atrás. Era un legado que ahora tomaba forma en sus manos. Decidió entonces que no podía continuar sola. Formó un pequeño grupo de colaboradores, a quienes llamó los custodios. Eran jóvenes apasionados por la historia, la tecnología, la filosofía y el arte. Gente que comprendía el valor de una palabra, que sabía que había más sabiduría en una carta escrita con el alma que en 1000 datos acumulados sin propósito. Juntos comenzaron a ordenar las cartas marcadas con el símbolo. Descubrieron correspondencias cruzadas, hilos narrativos ocultos entre líneas, claves que al ser reunidas contaban historias mucho más grandes que las individuales. Era como armar un rompecabezas cuya imagen final aún no podían ver, pero que sabían en el fondo de su ser que valía la pena completar. En una de esas sesiones, uno de los custodios, llamado Elías, notó algo peculiar. Muchas de las cartas estaban fechadas en fechas que no existían en los calendarios estándar. Algunas tenían marcadores lunares, otras hacían referencia a acontecimientos que aún no habían ocurrido. Fue él quien lanzó la hipótesis más osada. ¿Y si estas cartas no vienen solo del pasado, sino también del futuro? Lía se quedó en silencio. La idea era absurda, imposible, pero también maravillosamente coherente. Muchas veces se había preguntado cómo esas cartas podían hablar tan precisamente de temas que parecían actuales. Tal vez no estaban recordando, sino advirtiendo.
El archivo ya no era solo un lugar de preservación, era un faro, un canal entre tiempos, un espejo donde el pasado, el presente y el futuro se tocaban brevemente a través de palabras que desafiaban las fronteras del tiempo. Desde entonces, Lía se convirtió oficialmente en la guardiana de las voces olvidadas. Su historia comenzó a difundirse y personas de todo el mundo enviaban nuevas cartas, con la esperanza de que sus voces también fueran parte de ese gran mosaico de humanidad. Algunas hablaban del amor, otras del dolor, otras simplemente de sueños que esperaban encontrar hogar. Y cada una, sin importar su origen, encontraba un lugar bajo la luz dorada del archivo, donde el tiempo se detenía para escuchar. Las noches en el archivo se habían vuelto cada vez más silenciosas. A pesar del flujo constante de visitantes durante el día, Lía notaba que algo cambiaba con la llegada del crepúsculo. Los muros de cristal, que durante la jornada reflejaban la vida de la ciudad, se transformaban en espejos de otro tiempo, como si el pasado quisiera colarse entre las sombras para contar sus secretos. Era justo en esas horas tranquilas, cuando la brisa apenas se atrevía a soplar, que Lía y los custodios descubrían las piezas más extrañas de su rompecabezas. El símbolo del círculo partido aparecía cada vez con mayor frecuencia, ya no solo en sobres, sino también en sellos, esquinas de páginas, grabados ocultos bajo la tinta visible. Era como si alguien o algo hubiese marcado deliberadamente esas cartas con una clave compartida. Cada nueva pista reforzaba la sensación de que las cartas habían sido diseñadas para ser encontradas por alguien específico, en un momento preciso. Uno de los custodios, Elías, un joven especialista en semiótica, propuso una teoría audaz: que el círculo partido no era simplemente un símbolo, sino un código temporal. Tal vez es una representación de una línea fracturada en el tiempo, explicaba, rodeado de pantallas con patrones superpuestos. Una manera de señalar eventos que han sido modificados o intervenidos. Como si estas cartas vinieran de futuros, posibles, alternativos, que buscan ser corregidos. Lía, aunque escéptica al principio, comenzó a notar coincidencias que no podía ignorar. Algunas cartas predecían eventos con una precisión asombrosa. Tormentas solares, migraciones masivas, descubrimientos científicos. Pero lo más inquietante era que varias de ellas hacían referencia a una figura enigmática conocida como el testigo. En una carta fechada en el año 2437, una mujer llamada Nira describía un encuentro con un hombre que afirmaba haber viajado desde el año 2500. Este hombre, con una marca en la palma que coincidía con el círculo partido, le había entregado una carta sellada con la advertencia: solo será comprendida en el siglo XXV, cuando la red de memorias esté lista para despertar. Otra carta, del año 2462, hablaba de un niño que podía escuchar voces de otros tiempos al tocar ciertos documentos. El niño también dibujaba de forma compulsiva el símbolo del círculo partido, sin saber su significado. Era evidente que el misterio trascendía los límites de la restauración histórica. Algo profundo, casi místico, conectaba esas voces, dispersas a través del tiempo. Lía comenzó a preguntarse si su tarea no era simplemente la de conservar el pasado, sino la de prevenir el olvido de algo esencial para el futuro. Una noche, mientras revisaba una carta particularmente antigua pero con datación avanzada, encontró una referencia directa a su propio nombre. La carta decía: cuando la guardiana despierte el archivo y el círculo partido haya sido entendido, sabremos que el tiempo ha comenzado a curarse. El papel cayó de sus manos. Era imposible. Esa carta no podía haber sido escrita sabiendo de su existencia, a menos que el autor hubiera conocido el futuro.
Esa noche, Lia no pudo dormir. Soñó con corredores infinitos llenos de cartas volando como aves, con muros que susurraban en voces mezcladas y con un cielo que se abría como un libro inmenso. Al despertar, supo que debía seguir, ya no por curiosidad o pasión, sino porque algo, en algún lugar del tiempo, le pedía que no se detuviera. Reunió a los custodios al amanecer. Esta vez, su voz tenía un tono distinto, más firme, más urgente. Tenemos una misión. Ya no se trata solo de preservar, se trata de comprender, de traducir lo que el tiempo intenta decirnos. Y si hay alguien o algo esperando del otro lado de los siglos, entonces vamos a encontrarlo. Y así, con una nueva determinación encendida en sus corazones, comenzaron la fase más misteriosa de su viaje: descifrar el verdadero significado del círculo partido y descubrir la identidad del testigo. Porque quizá, solo quizá, esas cartas eran más que recuerdos, eran advertencias, eran esperanzas, eran llaves para un futuro que aún podía cambiar. Y así, con el amanecer filtrándose por los ventanales oxidados del viejo observatorio, Lena cerró por última vez el diario de Eliseo. No con tristeza, sino con la serena certeza de que su mensaje había cruzado no solo el tiempo, sino también los corazones de quienes aún creían. La última carta del año 2471 no era solo un vestigio del pasado, era una semilla viva en el presente. El eco de esas palabras viajó más allá de las máquinas y las ruinas. Tocó a los niños que aprendieron a plantar árboles sin esperar verlos crecer, a los ancianos que compartían sus memorias no como nostalgia, sino como brújulas para los que venían detrás. A los soñadores que, como Eliseo, aún creían que una carta escrita con esperanza tenía el poder de alterar el curso de un mundo. Lena, ahora una guía para nuevos viajeros del tiempo, colocó la carta original dentro de una cápsula protegida y la dejó flotar en el río de datos que recorría las ciudades subterráneas. Sabía que tarde o temprano alguien más la encontraría. Y cuando lo hiciera, también entendería, porque en un mundo tan hambriento de futuro, lo que realmente necesitábamos era recordar cómo amar, cómo escuchar, cómo esperar. Recordar que no todo está perdido mientras alguien aún escriba, mientras alguien aún crea, mientras alguien aún sueñe. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que el poder de una sola voz puede trascender el tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal Susurros para Soñar. Cada semana compartimos relatos que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que siempre hay algo por lo cual seguir creyendo. Activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias. Y si conoces a alguien que también necesita un poco de esperanza, comparte este video con él. Tal vez, como Lena, también encuentre una carta que le cambie la vida. Gracias por soñar con nosotros. Hasta la próxima historia.